Noticias de hoy. Venezuela, 20 de marzo 2019, Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a minera estatal de Venezuela, Minerven. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Venezuela, esta vez a la minera estatal Minerven y a su presidente, Adrián Perdomo, a quien acusó de realizar operaciones de oro ilícitas para sostener al presidente Nicolás Maduro. A través de un comunicado emitido por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, anunció nuevas sanciones del gobierno norteamericano contra la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata. Minerven, propiedad del Estado venezolano y con sede en el Callao, Venezuela, se dedica a explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, en el sur del país. El motivo descrito, según la OFAC, para promover las sanciones se debió a que la empresa se encargó de orientar y promover las operaciones de oro ilícitas que han continuado apuntalando el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat, aseguró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, quien agregó que el plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas. Por esto, según el comunicado, el gobierno norteamericano va a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro imprudente de Maduro, que está contribuyendo a la crisis financiera, humanitaria y ambiental. Para la OFAC, la minería y la venta de oro han sido uno de los esquemas más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, y han generado minas improvisadas y peligrosas. Además, aseguran que, desde 2016, Maduro compró cientos de millones de dólares en oro a pequeños mineros independientes, que son entregados a Minerven y fundidos en barras, para luego ser transportadas al Banco Central de Venezuela, lo que ha permitido convertir su moneda depreciada en oro y otras monedas extranjeras. Estados Unidos lidera la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y ya ha implementado varias sanciones a sus principales colaboradores, familiares y empresas estatales, con el fin de ahogarlo económicamente para que deje el poder. Noticias de hoy. Venezuela, 20 de marzo 2019, venezolanos que soliciten visa de inmigrantes en Estados Unidos deben presentarse en Bogotá. Con el cierre de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la Embajada norteamericana en Colombia será la encargada de recibir las solicitudes y programar las entrevistas de los ciudadanos de Venezuela que soliciten una visa de inmigrante en el país norteamericano. Tras el cierre de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el Departamento de Estado norteamericano designó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para procesar las visas de inmigrante para los residentes de Venezuela. Por esto, a partir de febrero de 2019, los venezolanos que buscaban solicitar la visa de inmigrante para Estados Unidos, y cuyo proceso estaba programado en Caracas, ahora deberán presentarse a las entrevistas programadas en la Embajada de Bogotá, según informaron fuentes oficiales. Por su parte, los venezolanos solicitantes de visa no inmigrante, que incluye las categorías de turismo y trabajo, pueden presentar su solicitud en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos en el mundo que procese las visas, siempre y cuando estén físicamente presentes en ese distrito consular, informó la Embajada norteamericana en Bogotá. Washington ordenó el pasado 24 de enero la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela, aunque dejó a un grupo de funcionarios para gestionar la embajada en Caracas con capacidad limitada a proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses, según informó el secretario de Estado, Mike Pompeo. Sin embargo, en la última semana todo el personal de dicha embajada fue retirado.
Noticias de hoy. Venezuela, 20 de marzo 2019, Asamblea Nacional ofrece nuevas garantías a militares para que rompan con Maduro. Los militares que abandonen al presidente venezolano conservarán sus grados y serán restituidos cuando asuma un nuevo gobierno, según un acuerdo aprobado este martes por el Parlamento de mayoría opositora. Los militares que abandonen al presidente venezolano, Nicolás Maduro, conservarán sus grados y serán restituidos cuando asuma un nuevo gobierno, según un acuerdo aprobado este martes por el Parlamento de mayoría opositora. En un nuevo intento para lograr que la Fuerza Armada rompa con Maduro y reconozca al jefe parlamentario Juan Guaidó como mandatario interino, el legislativo ofreció nuevas garantías a los militares, principal sostén del líder socialista. Guaidó es reconocido como presidente encargado por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. Se garantiza que cada ciudadano profesional militar que decida actuar para reponer el orden constitucional y no obedecer en lo adelante a quien usurpa el poder en nuestra patria, será igualmente reincorporado a la Fuerza Armada, señala del texto aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. En consecuencia, a los oficiales que se rebelen les respetarán todos sus derechos adquiridos, tanto en grado como en condecoraciones, en caso de que se pretenda inconstitucionalmente degradarlos y expulsarlos de la institución, añade el documento. El Parlamento subrayó que, de ese modo, se preservará la cadena de mando, apuntando directamente a la cúpula que ha reiterado en múltiples ocasiones su lealtad a Maduro. El acuerdo aprobado este martes se suma a un proyecto de ley de amnistía que Guaidó ofreció a los uniformados con amplio poder político y económico que den la espalda al gobernante, sin que hasta ahora algún miembro del alto mando se haya deslindado. Todas las decisiones de la Asamblea son consideradas nulas para el máximo Tribunal de Justicia, de línea oficialista, que la declaró en desacato en 2016. Guaidó planea una movilización nacional hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, según ha dicho, para asumir su control. Sin embargo, reconoce que antes debe tener a las Fuerzas Armadas totalmente alineadas. El pasado fin de semana reiteró que ha contactado a oficiales en todo el país para pedirles, de cara a esa movilización, que no repriman a los manifestantes opositores y contengan a grupos civiles armados pro gobierno mediante tareas de inteligencia. El opositor no descarta pedirle al Congreso que apruebe una intervención militar extranjera para sacar a Maduro, una opción que está sobre la mesa, según reiteró este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, durante un encuentro con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, en Washington. Noticias de hoy. Venezuela, 20 de marzo 2019, los médicos, el blanco de Maduro durante visita de la ONU a Venezuela. Los médicos venezolanos están en la mira de Nicolás Maduro por haber intentado alertar a la misión de la ONU, actualmente de visita en el país, sobre la grave escasez de equipos y medicamentos en los hospitales, según denunciaron varias ONG. Entretanto, el régimen asegura que las falencias médicas se deben a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que suma una más este martes contra la Compañía General de Minería de Venezuela K, y su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, encargada de producir y exportar el oro del país. Esta mañana sacaron a la fuerza a la presidenta de la Escuela de Medicina del Hospital de Maracay, al oeste de Caracas, y desde entonces no sabemos dónde se encuentra, dijo este lunes Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos, sin precisar quiénes pudieron estar detrás del incidente. Estaba protestando contra la represión del personal de salud y de aquellos que denuncian la falta de medicamentos y el mal funcionamiento de los hospitales, añadió.
El diputado opositor por el estado de Vargas, José Manuel Olivares, oncólogo y radioterapeuta de profesión, denunció en Twitter que se trata del tercer médico en 2 semanas que es perseguido por denunciar la situación que se vive en los hospitales. El domingo pasado también se registraron incidentes entre el personal del hospital de Barquisimeto, noroeste, y un grupo de partidarios del régimen venezolano, que les arrojaron piedras mientras esperaban la llegada de los enviados de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Según Médicos Unidos, la represión ha aumentado en las últimas 2 semanas. Hemos llamado la atención sobre nuestros pacientes, que se nos mueren por la falta de insumos y equipos. Los médicos han sido detenidos sin ninguna justificación, acusó el director de la organización. Asimismo, el sábado un joven médico del estado de Carabobo, al suroeste de Caracas, Rodney Villasmil, anunció su salida del país a través de Twitter, luego de que el cuerpo de investigación venezolano allanó su hogar. Hoy he tenido que huir como un delincuente, hoy mi madre me llora, señaló. El médico también dijo que el objetivo del régimen era privarlo de su libertad. Mi único delito fue mostrarle al mundo la situación precaria en que se vive en los hospitales de Carabobo a la comisión, escribió. La misión provisoria de la ONU. La misión de la ONU se compone de 5 personas, que permanecen en Venezuela por una misión técnica preliminar para preparar una posible visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, que fue invitada oficialmente por el gobierno venezolano desde noviembre. Los enviados especiales visitaron el hospital de Barquisimeto escoltados por médicos y autoridades locales. Una de las médicas que acompañó la visita, que pidió la reserva de su nombre, señaló que le informaron a los delegados sobre todas las fallas que tiene el hospital, los sueldos paupérrimos que reciben los funcionarios de la salud y las fallas de medicamentos. Le conté que los pacientes que operamos no pueden cumplir la quimioterapia y que los que no tienen cómo comprarlo fuera del país, se mueren. Cuando le dije lo del sueldo, casi se cae para atrás. Refirió la médica, teniendo en cuenta que en Venezuela un médico gana entre 18.000 y 30.000 bolívares mensuales, lo que equivale a unos 6 y 10 dólares, respectivamente. La culpa es de las sanciones de Estados Unidos por su lado. El régimen de Nicolás Maduro afirmó que las fallas en el sistema de salud se debe a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, pues, dicen, les impide importar productos de primera necesidad, incluyendo medicinas e insumos médicos. Además de los 30.000 millones de activos venezolanos congelados por Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump continúa efectuando restricciones a empresas venezolanas, como la que impuso este martes contra la minera estatal Minerven para mantener presión sobre Nicolás Maduro. Esta sanción fue publicada en página oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la medida se dirige también al presidente de la minera Adrián Antonio, por apoyar el círculo interno del corrupto régimen de Maduro, que Washington denuncia como ilegítimo. Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental, concluyó Mnuchin. El maquillaje desesperado a la salud. Varias ONG venezolanas como Provea denuncian que, para evitar la atención mediática, Maduro ha montado una operación de maquillaje en hospitales y prisiones visitadas por los comisionados para ocultar su precariedad. El maquillaje que la dictadura viene haciendo a hospitales y cárceles ante visita de comisión técnica demuestra la indolencia y crueldad del gobierno de facto. Pueden mejorar instalaciones, pueden dar medicinas pero son indolentes, señaló en Twitter la ONG Provea, crítica con el gobierno.
En Valencia y Barquisimeto hemos visto camiones que llevaron médicos e insumos al hospital donde se esperaba la visita de la misión, aseguró Jaime Lorenzo. En los hospitales públicos del país falta el 90% de los productos médicos necesarios y casi todos los laboratorios públicos han cerrado, según una encuesta nacional realizada por la ONG Médicos por la Salud junto con el Parlamento, la única institución controlada por la oposición. El régimen, en cambio, no ha dado a conocer cifras oficiales sobre el estado del sistema de salud desde hace 3 años. Además, la situación se ve agravada por la salida de al menos 22.800 médicos que han optado por el exilio en los últimos años, según la Federación Venezolana de Médicos. Para nosotros las cifras son mayores, consideró Lorenzo. En adición, el apagón del 7 de marzo, que dejó al país en la oscuridad durante casi una semana, terminó de complicar la crisis de los centros de salud, pues muchos quedaron con fallas eléctricas en determinadas áreas o con inconsistencias en el servicio del agua.